Todo empezó cuando fui a visitar a mi abuela Victoria. Mis papás tenían que salir de viaje por el trabajo de mi padre, y, en lugar de quedarme sola en casa, decidieron que me quedara con ella. La casa de mi abuela estaba en un pequeño pueblo que siempre se me había hecho muy encantador, aunque, bueno, tenía algo extraño. Supongo que, en el fondo, siempre había sentido que en un lugar tan viejo y solitario debía haber secretos. Era una tarde cualquiera, con el cielo nublado y el viento suave moviendo las ramas de los árboles. Estábamos en la sala tomando té. Mi abuela empezó a contar historias de cuando era joven, de la gente del pueblo y de cosas que, según ella, no se debían olvidar. Sin embargo, esa tarde estaba más callada de lo normal, como si algo la estuviera distrayendo. Y entonces, en medio de la charla, la conversación derivó a un tema más oscuro: las desapariciones. Melissa, ¿alguna vez te hablé del maestro y los niños que desaparecieron en el arroyo? Preguntó de repente, mirándome con los ojos más serios que le había visto nunca. Yo negué con la cabeza, un poco sorprendida. Mi abuela siempre tenía una historia lista para cualquier momento, pero nunca me había mencionado algo tan específico, y menos con ese tono tan sombrío. Esto pasó hace muchos años, cuando yo era joven. Empezó a contar, bajando la voz como si tuviera miedo de que alguien escuchara. Había un maestro en la escuela del pueblo. No recuerdo su nombre, pero era un hombre bueno, conocido y querido por todos. Un día, decidió llevar a sus alumnos a una excursión al arroyo, el que queda cerca de aquí. No te imaginas la emoción de esos niños. Eran 40 en total, llenos de vida, tan felices de ir de paseo. Mi abuela hizo una pausa y me di cuenta de que sus ojos se perdían, como si estuviera recordando algo horrible. Todo estaba en calma ese día. Dicen que el maestro volteó solo un segundo y, cuando volvió la vista al arroyo, ya no había nadie, ni un solo niño. Buscó y buscó, pero nunca volvió a ver a ninguno de sus alumnos. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La imagen de 40 niños desapareciendo en un parpadeo era totalmente escalofriante. ¿Y qué pasó después?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El maestro buscó como loco, dijo, con una intensidad que nunca antes le había escuchado. Dicen que rodeó el arroyo, gritando sus nombres, esperando ver a alguno escondido entre los árboles. Pero no apareció nadie. Corrió de vuelta al pueblo y avisó a todos. La gente se organizó para buscar a los niños. Durante días, rastrearon el arroyo, el bosque, cada rincón del pueblo, pero jamás los encontraron. Aquella historia se quedó conmigo mucho tiempo, y esa noche no podía sacármela de la cabeza. Me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el arroyo oscuro y los niños desapareciendo, llevados quién sabe por qué o por quién. Me daba miedo pensar en el maestro, el único testigo de aquella tragedia, buscando desesperados a sus alumnos y sin encontrarlos. A la mañana siguiente, me levanté temprano y bajé a la cocina. Mi abuela estaba ahí, preparando el desayuno, y vi que tenía una expresión triste, casi como si no hubiera dormido bien. Yo no quise hablar del tema, pero sentí una especie de presión en el pecho, una necesidad de entender lo que había pasado. Así que, cuando nos sentamos a desayunar, no aguanté más. Abuela, ¿nunca se supo qué pasó?, pregunté, casi esperando a que ella tuviera alguna respuesta. Mi abuela suspiró, y por un momento me arrepentí de haberlo mencionado. Nadie sabe, Melissa. Dicen que el maestro perdió la razón después de aquello.
Bajó la mirada y jugueteó con el borde de su taza. Nunca volvió a ser el mismo. Pasaba los días vagando cerca del arroyo, repitiendo que algo se había llevado a sus alumnos. Hablaba con un tono tan bajo que apenas podía escucharla. Me acerqué un poco, sin querer perderme una sola palabra. ¿Qué crees tú, abuela?, pregunté con cuidado. ¿Tú qué piensas que les pasó? Mi abuela me miró y, por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en sus ojos. Era como si ella también temiera la respuesta a esa pregunta. No lo sé, Melissa, dijo finalmente. Pero algunos en el pueblo decían que había algo en ese arroyo, algo que siempre ha estado ahí, esperando. Y no sé si esa fue la primera vez que se llevó a alguien. Esas palabras se me clavaron en el pecho como un frío intenso. Esa noche intenté dormir, pero no pude. Me quedé acostada, mirando al techo y pensando en la historia de mi abuela. Cada vez que cerraba los ojos, veía el arroyo, oscuro y profundo, y la imagen de los niños desvaneciéndose en el agua me hacía temblar. A la mañana siguiente, me sentía exhausta y no quería hacer nada, pero mi abuela insistió en dar un paseo por el pueblo. Terminamos caminando hacia el arroyo, aunque al principio no me di cuenta. Cuando nos acercamos, lo reconocí. El sonido del agua fluyendo era extrañamente calmante, pero al mismo tiempo, había algo inquietante en él. Aquí fue donde desaparecieron, dijo mi abuela señalando un punto en el agua. Yo me quedé mirándolo, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. En mi mente, veía a los niños, jugando y riendo, hasta que algo oscuro y misterioso los arrastró. Me acerqué un poco al borde, y de repente, sentí una especie de atracción, como si algo me estuviera llamando desde el fondo del agua. Vámonos, Melissa, dijo mi abuela y su voz era tensa. Me alejé del arroyo con el corazón latiendo a toda velocidad. En el camino de regreso, no hablamos mucho, pero yo no podía sacarme de la cabeza la sensación de haber estado al borde de algo peligroso, como si algo hubiera estado al acecho esperándome. Aquella fue la última vez que visité el pueblo de mi abuela. Con el tiempo, aquella historia se convirtió en un recuerdo extraño y aterrador, pero siempre me acompañó. Y, a veces, cuando escucho el sonido de un arroyo o de agua, no puedo evitar recordar aquel lugar y preguntarme qué fue lo que realmente pasó con esos niños.